Hola Néstor, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Pablo, hola equipo, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto, Néstor. Y te vemos. Y te vemos muy bien, además. ¿Cómo está esa salud? Me alegra. Más o menos, un día medio choto. Bueno. Me amanecí con fiebre y demás, Sí. pero bueno, ya me irá pasando. Hacía varios días que venía resfriado y se ve que está terminando ese ciclo, esperemos. Está en el Vademecum, dice para días chotos y ahí, Sí. ahí va este medicamento. Bueno, Néstor, a ver, contanos un poco qué está pasando allí en los mares alrededor de Venezuela. En varios mares, ¿no? Pensaba comentar que la verdad que lo que se vivió ayer fueron dos momentos muy simbólicos, porque no voy a hablar solo de Venezuela, Uh-huh. y muy claros de lo que está sucediendo a nivel mundial. Por un lado, un imperio en declive que manda a 3 destructores, bien para una guerra nuclear, ponele, para hundir a un barquito que era nada, era como una lancha que salía del Tigre, aquí en el Delta, con 11 personas adentro que aparentemente murieron, en una operación, la verdad, muy sospechosa. Según Estados Unidos eran narcos venezolanos. Me da un poco de risa y también de asco como la prensa hegemónica inmediatamente compra esa información y ya acusa que es un barco narco venezolano. Y la verdad que no hay pruebas de eso. O sea, puede ser que haya salido de Venezuela un barco con droga, por supuesto, como puede salir de Argentina, de Rosario, Claro. de Estados Unidos, de cualquier lado, pero no hay datos que signifiquen que ese barco era venezolano, ni mucho menos que detrás de eso está el gobierno de Maduro, como pretende hacernos creer Donald Trump. Lo cierto es que hubo un episodio muy violento hacía mucho tiempo. Si esto fue real, que Estados Unidos no cometió una acción armada en América Latina, hacía 35 años, ¿no? Y el otro momento simbólico que se dio en las mismas horas prácticamente fue lo que sucedió en la plaza de Tiananmen, en la capital de China, en Beijing, donde otro mundo, por supuesto sin grandes representantes del G7, de Estados Unidos, ni de Japón, ni de Europa, aunque de Europa hubo, líderes mundiales muy fuertes, como Xi Jinping, como Vladimir Putin, como líderes de África, de Asia, insisto, algunos de Europa, de América Latina, del sur global, asistieron a esos 80 años de conmemoración del fin de la guerra de China contra la agresión japonesa y el fin de la guerra antifascista mundial, como la llaman en China, con un desfile militar descomunal, con un despliegue y una destreza tecnológica y militar coreografiada de una manera impresionante. A mí me parece que lo del Mar Caribe y lo de Beijing muestra dos momentos muy, muy claros de lo que está pasando en el mundo. Un mundo que se reúne, que se junta. Xi Jinping habló solamente de paz, de cooperación, de multilateralismo, y del otro lado un imperio en declive que hace cualquier cosa. Y con un acompañamiento de la prensa hegemónica que ningunea lo que pasó en China, no está prácticamente en ningún lado, en ninguna tapa de los diarios argentinos, para mí fue fenomenal, y sí asume el discurso de Trump diciendo que hundieron un barco venezolano cargado de droga. La verdad que me parece que lo que se vio ayer simboliza lo que venimos hablando hace mucho tiempo, de estos dos mundos en pugna, con uno muy potente y muy bien relacionado y construyendo, y otro tratando de destruir a como dé lugar, con todo lo malo que eso significa para América Latina. Si me permitís, Pablo, ya que hablamos Tengo una sola mares, preguntita sobre lo sí. de China. ¿Qué significado tiene un desfile de esa característica? Ayer lo vi, anoche lo vi, tomé tu recomendación y lo estuve viendo. ¿Qué significado tiene un desfile militar de esas características en el contexto que acabas de explicar, digamos, ¿no? De países que están bregando por un multilateralismo como manera de reconstruir el orden mundial. Bueno, a ver, recordemos que hace 10 días comentamos esta idea de que los CEOs de las principales empresas de tecnología de Estados Unidos, del Silicon Valley, se enrolaron ellos directamente en el ejército de Estados Unidos. Gran parte de las guerras presentes y del futuro tienen que ver con tecnologías como la inteligencia artificial, como la física cuántica, como el 5 o el 6G aplicado a la industria militar, etcétera. Sí. Y me parece que lo que quiso hacer China es decir, nosotros no estamos para la guerra, no tenemos un pasado de guerra, ni de expansionismo militar, ni de conquista, nada de eso, pero estamos preparados para, primero, recuperar lo que es nuestro, le hace Taiwán, y segundo, si bien Estados Unidos va a haber guerra. O sea, no descartan esa hipótesis, a pesar de que todas y cada una de las palabras de Xi Jinping tenía que ver con la cooperación y con un destino de comunidad compartida para toda la humanidad. Y en ese sentido, el discurso de Trump y de la Unión Europea y de la OTAN es completamente diferente, es belicoso, soberbio, pedante, en un momento de decadencia. Bien, si vamos a la cuestión de... Sí.
No, te quería decir que ya que hablamos de los mares, me voy a otra escena que también marca lo que está pasando en el mundo, que tiene que ver con el Mediterráneo. Ayer finalmente, después de un problema climático y demás, salió de zona, también desde Túnez y desde Sicilia, una flotilla donde se anotaron nada más y nada menos que 26.000 voluntarios que quieren romper el cerco de Israel a la Franja de Gaza y ayudar con comidas, con agua, con medicamentos, con insumos a los palestinos que están muriendo desde hace meses por los constantes ataques de Israel y también por la hambruna. Como digo, pareció que ayer no se iba a poder concretar la salida por un tema climatológico, pero finalmente salieron. Es más bien propagandístico, nadie cree que puedan desembarcar en Gaza, seguramente van a ser frenados antes por la Marina israelí. Es una flota internacional, inclusive van algunos argentinos, entre ellos, entre los argentinos hay un capitán de navío de nombre Jorge González, que estudió sociología en la UBA y que tiene mucha trayectoria en los mares, y lo organiza una entidad que se llama Global Sumud. Sumud quiere decir firmeza, resistencia, resiliencia, y también quiere decir arraigo, arraigo a la tierra, ¿no? En palestino. Va mucha gente conocida, va Greta Thunberg, la sueca ambientalista, va el brasileño Thiago Ávila, va la actriz estadounidense Susan Sarandon. De Argentina van un par de diputados del Frente de Izquierda, del FIT, Celeste Fierro y Juan Carlos Giordano. En fin, es toda una movida que intenta, como digo, navegar una distancia que es como la de aquí hasta más o menos San Salvador de Bahía, para que se den una idea, 1.500, 1.600 millas, con la idea de llegar a las costas de Gaza. Eso difícilmente ocurre. Israel tiene una tradición de frenar estas cosas. En 2010 fue el hecho más grave cuando mató a 11 socorristas en una operación que se llamaba Free Gaza, aquella. Así que bueno, esas son... ¿Y el momento de mayor tensión de este viaje cuándo va a ser, sabes? Bueno, seguramente cuando se acerquen obviamente a las costas. ¿Ya partió? Sí, ya partió, va a tardar unos días, normalmente eso tarda, explicaba justamente en algunos medios el capitán argentino que va a tardar unos días para llegar. Los voluntarios son de 44 países. Si me permitís, para cerrar, un dato de estos terribles que todos los días nos enteramos, estuvo sacando un informe el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Cuánto que hablamos de discapacidad en la Argentina por las políticas siniestras de Milei. Sabemos que hay 60.000 muertos o más de Palestina, pero además de que la mayoría son niños, hay 45.000 niños heridos, aparte de los muertos. Y de esos 45.000, dice Naciones Unidas, 21.000 quedaron discapacitados por esto que está sucediendo en la Franja de Gaza, por los ataques de Israel. Así que ese es el escenario, un escenario muy terrible para los palestinos y esta acción humanitaria que trata de pedir, de reclamar que no olvidemos y que se solucione esto de alguna vez. Néstor, un abrazo grande, nos vemos mañana. Un abrazo, chao, chao.